Bien, jóvenes y señorita, vamos a empezar a trabajar con las integrales dobles sobre regiones generales. Para estos propósitos los vamos a utilizar para determinar volúmenes, como ya dijimos, volúmenes mediante integrales dobles. En este caso el volumen estaría dado por la expresión integral doble, ¿sí?, de la integral que va de C a D, de la integral que va de h1 de y hasta h2 de y, de la función de dos variables f de xy, y en este caso es diferencial de x, diferencial de y. Aquí es importante observar esta expresión. Si nosotros nos damos cuenta, el diferencial de x representa o está asociado con la integral interna, ¿sí? De forma que entonces esto representaría que h1, ¿sí?, o x sería diferencial de y, o sea, depende de y, es una función que depende de y. En este caso h2 pues también nos indica que es una función que depende de la variable y. Los límites de la integral externa dice que van desde c hasta d, y estos están asociados con el diferencial de y. Bueno, esto es muy importante porque aquí, a diferencia de las integrales dobles sobre regiones rectangulares, no basta con intercambiar los diferenciales e intercambiar los límites de integración. Aquí los límites de integración se tienen que determinar para cada uno de el diferencial de área. Es decir, dependiendo de cómo escribamos el diferencial de área, ya sea diferencial de x, diferencial de y, o diferencial de y, diferencial de x, los límites de integración pues van a cambiar. Lo que sí, bueno, pues hay que considerar que, como en este caso teorema de Fubini, aquí dice que en la forma más fuerte, digamos una forma general, pide que la función de dos variables sea continua en una región y que además esté definida. Bueno, si nosotros observamos las expresiones, dice que una integral doble sobre una región de una función xy diferencial de área, aquí dice que la podemos integrar con respecto al diferencial de área, diferencial de y, diferencial de x. Aquí observemos entonces que y, que estaría representada por g1, es una variable o es una función que depende de la variable x. Y el límite superior, g2 de x, también, bueno, pues dice que depende de la variable x. Es importante considerar siempre que los límites de la integral interna siempre van a ser funciones y los límites de la integral externa pues van a ser constantes. Si el diferencial de área, en lugar de escribirlo diferencial de y, diferencial de x, lo escribimos como diferencial de x, diferencial de y, entonces los límites de integración, no, de la integral interna, van a ser funciones que dependen de y. h1 que depende de y h2 que depende de y. Bueno, esto lo vamos a poder observar de manera más clara resolviendo el ejemplo. Aquí vamos a tener lo siguiente, dice ejemplo: determine el volumen del prisma cuya base es el triángulo en el plano XY. Aquí estamos observando que ya no es una región rectangular, en este caso estamos hablando de un triángulo. Ese triángulo es la base y está en el plano XY, y dice que está acotado por el eje X, o sea, nuestro eje X, que sería este que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro eje X. Nuestro eje X, y nuestro eje Y. Bueno, pues ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar un lapicito aquí para identificarlos. Ok. Vamos entonces a tener aquí nuestro eje X. Este sería nuestro eje X.
Este sería nuestro eje Y. Y entonces dice que está acotado por el eje X. Cuando dice que está acotado, significa que el eje X es uno de los límites de los cuales delimitan el área de la cual estamos hablando. Y los otros dice que son las rectas Y igual a X. Cuando decimos que Y es igual a X, bueno, pues estamos hablando de una recta que pasa por el origen y Y tiene el valor que vale X, es decir, si X vale 1, Y vale 1, si X vale 2, Y vale 2, si X vale 3, Y vale 3, etc. ¿Sí? Y la otra recta dice que es X igual a 1, es decir, no importa lo que valga Y, X siempre vale 1, entonces tenemos una recta que es paralela al eje Y que pasa además en donde X es igual a 1. Por lo tanto, toda esta región que tenemos aquí iluminada en verde, pues es precisamente el área que forma el triángulo. Aquí ya no es una región rectangular, entonces por lo tanto, bueno, pues vamos a tener que definir los límites de forma que entonces tendríamos lo siguiente. Veamos. Miren, si nosotros tenemos una integral doble, lo voy a poner así, de una función de dos variables, en este caso la función de dos variables es 3 menos x menos y la diferencial de área, pues la puedo escribir yo como diferencial de y, diferencial de x, o diferencial de x, diferencial de y. Las vamos a escribir en ambas formas, ¿no? Te voy a escribir aquí diferencial de y, diferencial de x. Esto pues sabemos que tendría que ser igual a una integral doble de la misma función que sería 3 menos x menos y, pero ahora la voy a escribir como diferencial de x, diferencial de y. Bueno, ya tenemos escritas las formas del diferencial de área. Aquí tenemos esto es diferencial de área, esto también es un diferencial de área. Ahora, ¿cómo establecemos los límites de integración? Bueno, pues vamos aquí a considerar lo siguiente. Observamos la integral interna, que en este caso está con respecto a la diferencial de y. Cuando esto sucede, pues vamos a tener que los límites de integración de esta integral, de la integral interna, son funciones que dependen de nuestra variable, es decir, y tiene un valor, ¿sí?, que depende de x. ¿Y cómo lo determinamos? Bueno, pues se supone que debemos de dibujar una flecha. En este caso, pues aquí tenemos una flechita que sea paralela al eje y que vaya en la dirección positiva del eje Y. Y pues nos fijamos que pues donde la pongamos siempre pues atraviese toda la región de integración, ¿sí? Nos damos cuenta, si la ponemos al principio pues atraviesa toda la región, en cualquier parte que la pongamos siempre vamos a observar que entra en X, en la recta, en el eje X, y que sale en la recta en cualquiera de estos lados, ¿no? O sea, no importa dónde la pongamos, lo que estamos haciendo es indicar que está entrando en una función y está saliendo en otra. Ahora bien, fíjense que aquí donde está entrando, aquí vamos a colocarlo, lo identificamos, aquí es donde está entrando precisamente, aquí en este punto, ¿no? Aquí es donde entra. Y ahí preguntamos cuánto vale y ahí donde está entrando. Pues y vale 0. ¿Por qué vale 0? Pues porque está sobre el eje X y ahí vale 0. Entonces pues aquí vamos a poner que el límite de integración inferior es de 0. Pero ahora observamos aquí donde sale, ¿sí? Ahí donde sale, ¿cuánto vale y?
pues y vale x. ¿Sí? Podría salir aquí, podría salir en cualquiera de estos. Ya vimos que la flechita sale de esto, entonces y vale x. Por lo tanto, el límite superior ahora aquí va a ser x. Y ya tenemos los límites de integración de esta integral, la integral interna. Ahora nos falta ver con respecto a la diferencial de x. El diferencial de x está con respecto a la integral externa y ya dijimos que esos siempre tendrán que ser constantes. Entonces, pues vemos cuál va a ser el valor mínimo que toma x. El valor mínimo que toma x es 0. Pues escribimos 0. Y el valor máximo que toma x es 1. Aquí ya tenemos el límite de integración. Entonces decimos que la función 3 menos x menos y, diferencial de x, los límites de integración quedan la integral interna de 0 a x y la integral externa de 0 a y. Ahora vamos a establecer los límites de integración. Si el diferencial de área lo escribimos como diferencial de x, diferencial de y. Para esto, bueno, voy a cambiar aquí el colorcito y lo ponemos. Vamos a considerar aquí, voy a tomar la flechita. ¿Sí? Ahora voy a poner una flecha que atraviese toda la región de integración, pero que sea paralela al eje X. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el diferencial de X es el que está de la integral interna y como nos podemos dar cuenta, pues atraviesa toda la región de integración y siempre va a entrar en x igual a y va a salir en x igual a 1. Entonces pues la ponemos por ahí y ya observamos, ¿no? Entonces vamos con esa situación. Ahora vamos a considerarla. Y nos fijamos en dónde está entrando la flechita está entrando aquí y entonces decimos, bueno, ¿cuánto vale x ahí donde entra la flecha? Dado que x va a ser una función de y x vale y. Por lo tanto, el límite inferior de esta es y. El límite superior es donde sale la flechita, aquí es donde sale, ¿sí? En donde sale, pues está saliendo en x igual a 1 y entonces el límite superior va a ser 1. Ahora vamos con los límites de esta integral. Estos están con respecto a la diferencial de y, ¿sí? Pero sabemos que son constantes, por lo tanto vamos a ver cuál es el valor mínimo que toma y, ¿sí? El valor mínimo que toma y, aquí donde entra, pues es primero que nada de 0. Y el valor máximo que toma y, pues va a ser 1. ¿Por qué? Porque dado que aquí se intersectan, que dice que y es igual a x y x sabemos que vale 1, entonces sabemos que el límite superior es 1. Entonces aquí va desde 0 hasta 1. Aquí podríamos decir, pues se invirtieron los límites de integración. No se invierten los límites de integración. Claramente podemos observar que para esta integral el límite inferior es 0 y acá el límite inferior es y. El límite superior es x y acá el límite superior es 1. ¿Sí? Y los límites de integración de estas pues parecieran los mismos, pero no significa que nada más se dejen tales límites, sino que pues hay que determinar estos límites. En este caso así es como quedaron. Y bueno, pues ya una vez que nosotros tenemos las integrales ya expresadas, pues ahora lo único que falta pues es resolverlas, ¿sí? Y para resolverlas, bueno, pues vamos a resolver esta expresión y vamos a resolver esta otra y sabemos que los límites o los valores, el volumen que vamos a obtener debe de ser exactamente el mismo.
aquí vamos a comprobar que el teorema de Fubini en su forma más fuerte también se cumple. Decimos que es en su forma más fuerte porque pues, se tienen que determinar los límites de integración. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con esta expresión, la expresión de la integral que dice que va de 0 a 1, de la integral que va de 0 a x, de la expresión 3 menos x menos y, diferencial de y, diferencial de x. Para eso, bueno, pues vamos a tomar primero la integral interna, la integral que va desde 0 hasta x, de la expresión 3 menos x menos y, diferencial de y. Por las propiedades de linealidad, pues esto lo podemos separar en tres integrales. Una que sería 3 veces la integral que va desde 0 hasta x de diferencial de y, por este 3. Y luego menos, aquí tenemos esto, la integral que va desde 0 hasta x de x diferencial de y. Aquí ponemos x que multiplica la integral de diferencial de y, dado que x también es una constante. Y la última, que sería menos, vamos a poner aquí, y si es una función o la función de derivación por respecto de y, pues vamos a tener que va desde 0 hasta x de y diferencial de y. Y entonces pues resolvemos cada una de estas. Al resolver la integral de diferencial de y, pues eso nos va a dar y. Multiplicado por 3 vamos a obtener 3 veces y menos x que multiplica a la integral de la diferencial de y, pues vamos a tener aquí menos xy y luego menos y cuadrada sobre 2, y todo esto lo vamos a tener que evaluar desde 0 hasta x. Aquí, bueno, pues observamos que al evaluar en el límite inferior, como es 0, pues se va a volver 0. Entonces solamente necesitamos evaluar en el límite superior. De forma que entonces donde tengamos a y, pues lo vamos a sustituir por x. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. 3 que multiplica y, pero y vale x, entonces nos queda 3x. Menos x que multiplica y, pero y vale x, entonces aquí nos queda x cuadrada. Menos aquí y vale x, entonces quedaría x cuadrada sobre 2. Esto es lo que vale dicha integral. Y ahora vamos a integrar esto que obtuvimos, pero y la vamos a integrar en los límites de 0 a 1, pero con respecto a la diferencial de x. Entonces, bueno, pues escribimos, ¿sí? Ahora esto es con respecto a la diferencial de x. Nos va a quedar la expresión así. Vamos a poner aquí. Integral que va desde 0 hasta 1 de la expresión. Aquí tenemos 3x menos x y luego menos x cuadrada sobre 2. O sea que podemos simplificar esa expresión. Aquí vamos a poner entonces 3x y luego menos una x y luego menos un medio de x. O sea que tengo menos 2 medios, menos un medio serían menos 3 medios de x. ¿Sí? Menos 3 medios que multiplica a x cuadrada, y ahora esto es diferencial de x. Por las propiedades de linealidad, pues esto lo podemos escribir como la integral que va de 0 a 1 de 3x diferencial de x menos, aquí puedo sacar de una vez ya la constante, 3 medios de la integral que va de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x. Al resolver esto, pues voy a tener 3x cuadrada sobre 2 menos 3 medios
de x cúbica sobre 3, con lo cual, bueno, pues este 3 se puede cancelar con este otro. Todo esto recordemos que va evaluado desde 0 hasta 1. Hacemos aquí las operaciones. Esto lo podemos escribir como 3x cuadrada sobre 2. Y aquí, bueno, pues cancelamos estos 3 y nos quedaría como x cúbica sobre 2. Todo ello evaluado desde 0 hasta 1. Y recordemos que la evaluación en el límite inferior, pues observamos y eso nos va a dar 0. Por lo tanto, basta con evaluar en el límite superior. Evaluando en el límite superior, vamos a tener aquí x vale 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí nos va a dar 3 medios. Menos x vale 1, al cubo vale 1. Y entonces va a ser igual a 1 medio. 3 medios menos 1 medio, pues solamente nos quedarían 2 medios. Y 2 medios, pues es una unidad. Entonces aquí tenemos que eso es una unidad de volumen. Eso es lo que vale el volumen de ese prisma que nosotros estamos buscando, ¿sí? Pues su volumen va a ser igual a una unidad cúbica. Bueno, pues eso es lo que estamos obteniendo cuando integramos primero con respecto a diferencial de y, diferencial de x. También podemos integrar ahora con respecto a diferencial de x, diferencial de y. Vamos a hacerlo. Sí. Aquí ya la tenemos nuestra expresión. Aquí ya obtuvimos los límites de integración, ya no tendremos problemas con eso. Y lo único que necesitamos es desarrollarla. Y vamos a utilizar otro colorcito aquí para que se distinga. Esto. Vamos a utilizar este color así púrpura para que se note la diferencia. Y entonces, bueno, pues vamos, ¿no? Empezamos y ahora vamos a integrar, fíjense, desde y hasta 1, vamos a integrar la expresión 3 menos x menos y, pero ahora es diferencial de x, por lo que esto lo podemos escribir como 3 veces la integral que va desde y hasta 1 de la diferencial de x y luego menos, aquí estamos integrando con respecto a x, pues se va a quedar desde y hasta 1 de x diferencial de x y luego menos, vamos a tener y que es una constante por la integral que va desde y hasta 1 de diferencial de x. Realizamos las integraciones. Al integrar el diferencial, pues vamos a obtener que eso es x. Entonces vamos a tener que es 3 veces x, ¿sí? Menos, aquí es x, nos quedaría x cuadrada sobre 2. Y luego menos y que multiplica a x. Y todo esto evaluado desde y hasta 1. Aquí sí vamos a tener que evaluar en límite superior y límite inferior, por lo tanto, bueno, pues hacemos las evaluaciones. En donde tengamos x lo vamos a sustituir por el límite superior, entonces aquí nos va a quedar 3 menos, si x vale 1, 1 al cuadrado, pues es 1, nos va a quedar menos 1 medio, y luego menos, otro menos, aquí nos queda x por y, x vale 1, pues solamente nos queda y. A toda esa expresión vamos a evaluar la expresión total en el límite inferior. Aquí dice 3x, pero ahora x vale y, menos, aquí sería y cuadrada sobre 2, y aquí nos va a quedar y por y, pues nos va a quedar y cuadrada. Y ahora sí, vamos haciendo las operaciones. Aquí son 3
3 enteros, que si nosotros los vemos en medio, pues van a ser 6. Menos un medio, eso nos va a dar igual a 5 medios. Vamos a tener aquí 5 medios menos y. Y luego menos, vamos a hacer primero las operaciones indicadas aquí dentro. Aquí tenemos 3y, pues se queda como 3 veces y. Y aquí tengo menos y tengo menos, entonces va a salir negativa esa cantidad. Tengo un medio de y cuadrada y tengo una y cuadrada completa que tiene 2 medios, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 3 medios de y cuadrada. Quitamos los corchetes, aquí vamos a tener 5 medios menos y luego este menos que afecta a todo lo que está dentro de corchetes, nos queda menos 3 veces y, menos por menos nos va a dar más 3 medios de y cuadrada. Simplificamos, aquí tenemos 5 medios, pues es únicamente la única constante que tenemos. Aquí tenemos menos y, menos 3y. Vamos a dejar aquí de una vez los 5 medios. Y aquí tenemos menos y, menos 3y, pues nos va a dar menos 4 veces y. Y luego más 3 medios de y cuadrada. Y con eso, bueno, tenemos la primera integral, la integral interna. Ahora vamos a evaluar desde 0 hasta 1, pero con respecto a la diferencial de y. De forma que entonces ahora nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tomar otro colorcito aquí y vamos a escribirlo con este. Ahora vamos a tener la integral, ¿sí?, que va desde 0 hasta 1 de lo que acabamos de obtener, que son 5 medios menos 4 veces y más 3 medios de y cuadrada. Pero ahora esto es diferencial de y. Esto pues lo podemos escribir de la siguiente manera. 5 medios de la integral que va de 0 a 1 de la diferencial de y, menos 4 veces la integral que va de 0 a 1 de y diferencial de y, más 3 medios de la integral que va de 0 a 1 de y cuadrada diferencial de y. Resolviendo cada una de las integrales por separado, pues vamos a tener aquí que va a ser 5 medios por la integral de la diferencial. Entonces va a quedar aquí 5 medios que multiplica a y menos 4y cuadrada sobre 2. Lo podemos escribir así tal cual, no hay problema. 4y cuadrada sobre 2, o lo podemos simplificar como nos consta, y luego más 3 medios de y cuadrada, de y cúbica, aquí nos va a quedar y cúbica sobre 3. Aquí podemos observar que se puede simplificar. Sin embargo, bueno, al hacer la evaluación vamos a ver que no es tan necesario, que va desde 0 hasta 1. Si evaluamos en el límite inferior, pues observamos que esto se va a volver 0, porque aquí nos daría 0, aquí también sería 0 entre lo que sea, nos da 0 y acá también. Entonces basta con que evaluemos en el límite superior. Al multiplicar 5 medios por 1, pues nos queda 5 medios. Y luego dice menos, al multiplicar 4 por y cuadrada, que sería 1 al cuadrado, pues va a ser 1. Entonces aquí nos va a quedar 4 medios. Y luego más aquí 3. Este lo podemos obviar, cancelar este 3 con este 3 y nos va a quedar únicamente y cúbica sobre 2. Y y al cubo sería 1 y entre 2 pues nos va a quedar como 1 medio.
Y entonces resolviendo, aquí vamos a tener 5 medios menos 4 medios, nos daría un medio. Y un medio más un medio nos da la unidad. Una unidad cúbica. El volumen va a ser igual a una unidad cúbica. Y este resultado que acabamos de encontrar, pues es precisamente el mismo resultado que encontramos para el volumen cuando integramos con los diferenciales inversos, es decir, con diferencial de y, diferencial de x. Y ahora que integramos la diferencial de área como diferencial de x, diferencial de y, pues también estamos obteniendo una unidad de volumen. Y aquí, bueno, pues estamos observando que efectivamente sí se cumple el teorema de Fubini. Bien, pues para este ejercicio es todo. Muchas gracias.